El asfalto del Aeropuerto Internacional de Guadalajara late de puro calor bajo el sol de las 15:45 de aquella tarde del 24 de mayo de 1993. El aire está pesadísimo, calado hasta el tronco con ese olor a turbocina y el chasquido metálico de las portezuelas de los carros que se cierran con una cadencia nerviosa. Joaquín El Chapo Guzmán se acomoda el peso de la fusca en la cintura, clavando la mirada en el horizonte de concreto mientras sus escoltas arman un semicírculo por puro instinto alrededor de su cuerpo chaparrito y macizo. Aquí no hay margen para regarla. El silencio que viene antes del desmadre es absoluto, roto apenas por el run-run lejano de las turbinas y el aleteo de unos pájaros que parecen oler la sangre que está a punto de manchar el suelo sagrado de México. El Chapo ni se inmuta, solo vigila, con cada músculo de la cara endurecido por la certeza de que el reloj, en ese preciso segundo, dejó de jugar a su favor. De repente, el ambiente se quiebra con el sonido seco y ensordecedor de un cerrojo de AK-47 siendo cortado, un estallido que raja la atmósfera como una navaja fría. Del otro lado del estacionamiento, salen bultos armados de entre las camionetas, hombres curtidos por el cártel de Tijuana que no vinieron a platicar ni a mandar recados, sino a aventarse una ejecución sumaria. El Lobito, el mero jefe de los pistoleros de los Arellano Félix, le brillan los ojos con la saña del depredador que por fin tiene arrinconada a su presa más valiosa en campo abierto y sin salida. El mundo de la gente común se desvanece mientras el dedo del primer sicario le jala al gatillo, soltando una sinfonía de plomo que promete convertir el aeropuerto en un panteón a cielo abierto a plena luz del día. Las balas empiezan a reventar los vidrios de los carros estacionados, soltando una lluvia de cristales que brilla bajo el sol encajoso mientras el Chapo se tira al suelo, arrastrándose entre el metal caliente de las carrocerías. El pánico explota en oleadas. La raza grita y se avienta al piso, pero los gatilleros de Tijuana no se tientan el corazón y descargan ráfagas tendidas buscando desesperadamente la figura del sinaloense. El estruendo de los plomazos es constante, una pared de ruido que no te deja pensar en otra cosa que no sea la sobrevivencia más bronca. El Chapo siente el calor de las balas pasándole a centímetros de la greña, dándose cuenta de que está en una desventaja bien cabrona, rodeado por decenas de fusiles que escupen fuego con la idea fija de borrarlo de la historia del narco mexicano. En medio de este torbellino de violencia, un gran marquís blanco se va metiendo despacito a la zona de muerte, moviéndose como un fantasma ajeno al desmadre que lo rodea. Los pistoleros de Tijuana, cegados por la sed de sangre y la adrenalina, clavan los ojos en ese carrazo, jurando por su vida que su objetivo por fin intentó una fuga desesperada. El silencio dentro del coche contrasta bien gacho con el ruido de afuera, mientras los cañones de los cuernos de chivo se alinean en una convergencia fatal para el destino de todos. Es el momento de la decisión sin vuelta atrás, donde un error de identificación está por cambiar el rumbo de todo el país y elevar a un sobreviviente al estatus de leyenda, mientras la sangre empieza a correr por el asfalto de Guadalajara. Es impresionante cómo un solo instante puede marcar el destino de una nación y de un imperio. Me encantaría saber desde qué ciudad o país nos está siguiendo. Cuéntame en los comentarios de abajo. Y de paso dale like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos de esta travesía. Lo que el mundo vio esa tarde en Guadalajara no fue un arrebato de violencia al azar, sino el final sangriento de una arquitectura de odio diseñada con pinceladas de lujo en las oficinas de Tijuana. El humo que salía de los cañones de los fusiles escondía una verdad mucho más canija y oscura. El intento desesperado de una dinastía que se sentía dueña de todo por callar al hombre que estaba redibujando las rutas del tráfico mundial. Joaquín Guzmán no debería haber quedado vivo para contar cómo el metal le rajó la lámina a los carros a su alrededor. Su suerte ese día no fue un milagro de la guadalupana, sino el resultado de decisiones tomadas meses atrás en las guaridas de la Sierra de Sinaloa. El destino, en su forma más irónica, usó la soberbia de los Arellano Félix como gasolina para construir el mito más pesado de la historia criminal moderna, convirtiendo una emboscada fatal en un trampolín político sin precedentes. Para entender cómo el Chapo salió gateando de ese estacionamiento para volverse el enemigo número uno del mundo, hay que quitarse la venda de los ojos y ver que la fuerza bruta no le gana a la inteligencia logística a la larga. El cerco de Tijuana fue el punto donde se tronó un sistema de poder que creía que a México lo podían gobernar puros herederos de alcurnia, ninguneando al campesino que sabía leer el terreno mejor que cualquier general de división. Hay algo escondido en esas ráfagas de AK-47, un secreto que las autoridades y los cárteles rivales tardarían décadas en entender. El Chapo ya les había ganado la partida antes de que tronara el primer cohete.
Él operaba en una frecuencia que sus enemigos, obsesionados con la faramalla y el terror, no alcanzaban a sintonizar, lo que le permitió convertir un error táctico monumental de sus contrarios en su armadura más perrona. En esta historia, cada casquillo tirado en el suelo del aeropuerto es una pieza de un rompecabezas que trae traiciones de gobierno, fallas de inteligencia y la frialdad de un hombre que convirtió su propio miedo en una calculadora. A lo largo de este relato, vamos a destapar cómo la estructura de poder en México se sacudió por una confusión de identidades que cambió para siempre el trato del narco con las agencias de seguridad internacionales. Lo que parecía el fin de una revista de Sinaloa era, en realidad, el parto de una nueva era donde controlar la narrativa vale más que controlar los fierros. Prepárate para entender cómo Joaquín Guzmán aprovechó el caos de Guadalajara para sembrar la discordia entre sus enemigos y el Estado, asegurando que mientras Tijuana se quemaba ante los ojos del mundo, él pudiera pelarse entre las sombras para levantar su imperio absoluto. En mayo de 1993, Joaquín Guzmán lo era todavía, no era la cara que salía en todos los pósteres de Se Busca de la Interpol, pero ya era una fuerza invisible que le estaba dando baje a las estructuras tradicionales del crimen en México. No poseía la estatura imponente de los generales ni la elegancia europea de los juniors de Tijuana. De hecho, lo ninguneaban seguido por su origen humilde en Badiraguato. Sin embargo, su mente jalaba como un cronómetro de precisión suiza, enfocado obsesivamente en la logística y en cumplir plazos que para otros traficantes eran de plano imposibles. Para el Chapo, el narco no era cosa de andar presumiendo, sino un problema de ingeniería y transporte que pedía silencio, cálculo y una red de contactos que él iba tejiendo con la paciencia de una araña. Era el hombre que convertía cerros en túneles y vuelos comerciales en fletes de lujo, operando con una discreción que le calaba hondo a las familias que hasta entonces tenían el monopolio de las fronteras. Su fama por debajo del agua era la de un operador implacable que no aguantaba pérdidas de tiempo ni de lana, y eso le ganó el respeto, medio con miedo, de los proveedores colombianos y los gringos. Mientras los otros capós se perdían en pachangas faraónicas y andaban de fantoches, Guzmán prefería la sombra de las juntas en casas de seguridad y el control total de cada centavo de su estructura. Sabía bien que el poder de verdad no venía del que gritaba más fuerte, sino de quien traía las llaves de las rutas más rápidas al mercado más grande del planeta. Esa eficiencia calladita lo hacía un bicho raro, un campesino de pocas palabras pero cuyas acciones retumbaban en las finanzas de los grandes cárteles. Era el corto que pensaba en grande. Alguien que veía a México como una red logística que él iba a unificar bajo su propia bandera sinaloense. El Chapo se movía con una filosofía de vida que prefería adelantarse a los hechos antes que andar reaccionando, siempre cuidándose de las luces de la fama que cegaban a sus compás. Sabía que, en este tablero, que el gobierno te echara el ojo era un error estratégico, y que los rivales te notaran era una invitación directa a los plomazos, algo que él prefería evitar hasta que la victoria fuera segura. Su inteligencia era de puro instinto, pulida en la sierra, donde aprendió a leer a la gente a través del miedo y la lealtad comprada con precisión. No era nada más un narco. Era un gestor de riesgos que entendía que tan frágiles son las alianzas políticas y que tan voluble es la opinión pública. Era un retador técnico, alguien listo para llenar el hueco de la vieja guardia con métodos que mezclaban túneles tecnológicos con la rudeza clásica de la sierra. La figura de Guzmán les estorbaba a las fuerzas más grandes porque representaba un cambio de jugada. El fin del narco caballero y el inicio del CEO de una organización transnacional bien perra. Se pasó años estudiando donde flaqueaba la Federación, el viejo consorcio de narcos, y vio que el punto débil de sus rivales era su soberbia y sus métodos anticuados. Mientras los Arellano Félix se creían la aristocracia del crimen, el Chapo se veía como el futuro, un depredador que no necesitaba títulos para imponerse, solo resultados. Esa confianza contenida era lo que más les sacaba de onda a sus enemigos, porque sentían que detrás de esa mirada tranquila había una ambición que no conocía límites geográficos ni morales. Era la resiliencia en persona, alguien forjado en la carencia que, con el poder ya a la mano, no iba a dejar que nadie se le atravesara. El protagonista sabía que su subida en Guadalajara y otros puntos clave le escalaba a los dueños de la plaza, pero le valían las etiquetas del bajo mundo. Movía sus piezas con una audacia bien medida, expandiendo su influencia con los de abajo y con la federal, para tener ojos y oídos donde sus rivales solo tenían armas. El Chapo cultivó una red de informantes que le avisaba de movimientos de tropas y sicarios, creando una vibra de que estaba en todos lados,
lo que les empezó a minar la confianza a los Arellano. Nunca hablaba más de la cuenta. Prefería que sus entregas puntuales y sus mordidas certeras hablaran por él, consolidando una base de poder tanto financiera como paramilitar. Su inteligencia era su arma más letal y la usaba para mapear cada debilidad psicológica de sus oponentes, esperando el momento exacto para convertir la presión de ellos en su mina de oro. Aunque le tenían miedo, el Chapo evitaba la crueldad no más porque sí. Entendía que pasarse de lanza atrae una atención que el negocio no aguanta por mucho tiempo. Era un pragmático del dolor. Si alguien tenía que colgar los tenis, era por negocio, nunca por puro ego. Eso lo hacía diferente de los psicópatas que abundaban en los cárteles y le daba una respetabilidad oscura entre los que buscaban estabilidad en el caos. Sus hombres no lo seguían solo por el dinero, sino porque sabían que era el único líder capaz de sacarlos vivos de la siguiente limpia interna. Era el centro de gravedad de un nuevo orden, un punto de equilibrio en un sistema que estaba por tronar bajo el peso de tanta traición. Guzmán era el hombre indicado con el plan equivocado para los demás, pero perfecto para él mismo, esperando con paciencia que la historia le soltara las riendas. Meses antes de la balacera en el aeropuerto, Guzmán se puso más intenso en zonas que Tijuana juraba que eran suyas, calándoles la paciencia a los Arellano Félix. No lo hacía por aventado, sino para que sus enemigos cometieran un error público que justificara una respuesta en grande. Cada túnel que le hallaban, cada cargamento interceptado a nombre de Sinaloa, era un recordatorio de que el mando de Tijuana estaba en la cuerda floja por culpa de un hombre que ellos veían hacia abajo. El Chapo veía todo desde lejos mientras la rabia de sus rivales crecía, soltando rumores de que estaba débil para atraerlos a una trampa de percepción. Sabía que la prepotencia de Ramón y Benjamín iba a ser su ruina, y que su fuerza estaba en ser lo contrario a lo que esperaban. Un rival que no corre, sino que se planta estratégicamente en el centro del desmadre. Al final, el hombre que entró al estacionamiento de Guadalajara esa tarde era el fruto de décadas de una evolución peligrosa y callada. Un depredador que aprendió a camuflarse en lo normal. Usaba ropa sencilla, carros comunes y mantenía un perfil que le permitía moverse por las grietas del sistema sin que saltaran las alarmas de los de arriba. Su autoridad se sentía en su tono de voz bajito y en la rapidez con que sus órdenes se cumplían por hombres que sabían que fallarle al Chapo era definitivo. En ese momento histórico, Joaquín Guzmán lo era una bomba de tiempo lista para tronar el viejo orden y empezar un reinado de décadas. Estaba ahí para reclamar lo suyo por puro derecho de competencia, aunque tuviera que cruzar un mar de sangre y fuego ante las cámaras de todo el mundo. México en el 93 era un tablero de ajedrez movido por manos invisibles tras una cortina de impunidad que venía desde los tiempos de la dictadura del partido oficial. Con la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, el pacto de no agresión entre plazas se hizo pedazos, dejando una federación inestable de señores de la guerra que desconfiaban hasta de su sombra. Arriba de la pirámide estaban los Arellano Félix, que mandaban en Tijuana como si fuera su rancho, cobrando piso a todo el que quisiera cruzar a California. No eran nada más narcos, eran la aristocracia del crimen, apadrinados por generales y jefes federales, creyendo que su línea de sicarios era el único argumento necesario para gobernar con mano de hierro. Para los de Tijuana, su plaza era la joya de la corona, y cualquier amenaza la veían con una brutalidad de teatro. Veían al Chapo no como socio, sino como una revista naco, un campesino que quería meter sus túneles donde no lo llamaban. La presión sobre Guzmán era de la fregada, rivales queriendo su cabeza, políticos pidiendo más lana y los gringos que ya le estaban echando el ojo a su imperio. El sistema pedía más que huevos para sobrevivir. Pedía una red de influyentismo capaz de doblar la ley. Ramón y Benjamín Arellano Félix juraban que matar al Chapo sería el jaque mate para mandar en todo México. Ramón, el psicópata de la familia, disfrutaba la cacería. Benjamín, el cerebro, lo veía como una necesidad para que el negocio cuadrara. Creían que al arrinconarlo en el aeropuerto darían un mensaje de que ellos eran los meros dueños. Para ellos la victoria era matemática por tanto fierro e informante que traían en la policía. Juraban que nadie le iba a echar la mano al sinaloense cuando se cerrara el cerco. Lo que se jugaba esa tarde iba más allá de una vida. Era el modelo de negocio para los siguientes años. Si ganaba Tijuana, seguían las familias tradicionales y territoriales. Si el Chapo quedaba vivo, el modelo cambiaba a una organización expansionista y global que no respetaba fronteras ni lealtades viejas. La presión era un peso físico, un aire cargado de traición donde hasta los más cercanos al Chapo podían voltearse por una mejor oferta de los Arellano.
El sistema estaba hecho para aplastar al que subiera muy rápido sin permiso de los jefes del norte. Las instituciones, desde el de tránsito hasta los militares, estaban metidísimas con ambos bandos, creando un ambiente donde las reglas no escritas eran las que mandaban. La mordida no era la excepción, era el aceite de la máquina. Los Arellano creían que por estar cerca del poder en el DF eran intocables, una ilusión que los hizo actuar con una imprudencia que acabó por hundirlos. No vieron que para el gobierno la lealtad tiene fecha de caducidad y que el apoyo se acaba cuando el ruido de la violencia se vuelve demasiado fuerte para ignorarlo. En este escenario de tensión total, cada paso del Chapo era vigilado por ojos enemigos que reportaban todo a Tijuana. Vivía con el miedo de que le cortaran la cabeza a su estructura, sabiendo que cualquier descuido era el gatillo de la emboscada final. Los de Tijuana no lo ocultaban. Querían borrar al cártel de Sinaloa y exhibir al Chapo como trofeo. Creían que ser agresivos era su virtud, sin ver que se estaban volviendo predecibles para un hombre que hizo de la observación su mejor defensa contra la extinción. La cosa se puso color de hormiga cuando informantes de la PGR avisaron que venía un operativo grande para pescarlo en Jalisco. El Chapo sintió el agua al cuello, pero en vez de esconderse en la sierra, decidió seguir operando en el centro del conflicto, guardando las apariencias para no alertar a nadie. Entendía que el sistema premiaba al que guardaba la calma bajo fuego y que la victoria vendría de usar la misma máquina del Estado contra sus enemigos. El escenario en Guadalajara no fue casualidad, sino un choque donde Tijuana creía que tenía la ventaja, mientras el Chapo ya preparaba el terreno para una fuga que iba a cambiar el equilibrio de poder. Semanas antes del desmadre, la vibra entre Sinaloa y Tijuana era eléctrica, una guerra fría donde cada decomiso se leía como declaración de guerra. Los Arellano empezaron a moverse con una hazaña desmedida, usando a sus cuates en la Federal para asfixiar al Chapo en Jalisco. No querían solo la lana, querían humillarlo, mandando de regreso a sus hombres torturados. Guzmán, con cara de hielo, recibía los reportes sin alterarse, procesando cada traición como datos de una ecuación que solo él sabía resolver. Sabía que la soberbia era el veneno que sus enemigos se tomaban solitos, creyendo que por ser campesino no iba a ver venir el golpe. Ramón Arellano Félix, que era una mecha corta, empezó a cazar personalmente a los de radio del Chapo para dejarlo incomunicado. Hubo tiroteos en caminos rurales y amenazas a familias, todo para que el Chapo saliera del hoyo. Pero él iba un paso adelante, cambiando de casa cada rato y usando dobles y carros señuelo para marear a los soplones. En las juntas de la cúpula el aire olía a traición. Los aliados del Chapo empezaron a dudar si su silencio era sabiduría o si ya se le había acabado el corrido. Ramón y Benjamín pensaron que el Chapo no respondía porque ya estaba acabado. Vigilaron aeropuertos y hoteles de lujo, jurando que su vanidad lo iba a traicionar. Pero Guzmán les estaba soltando información falsa para que se enfocaran donde a él le convenía. Cada paso de los pistoleros de Tijuana era vigilado por la inteligencia del Chapo, que traía a agentes comprados con una generosidad que los Arellano, por creídos, no tenían con los empleados del Estado. Todo tronó cuando un túnel de los Perounis del Chapo en la frontera fue puesto por una denuncia de Tijuana. Para Guzmán, el túnel era su orgullo técnico y perderlo dolió en la cartera y en el ego. En ese mundo eso se paga con sangre, pero el Chapo no atacó a Tijuana directamente, se enfocó en Guadalajara. Sabía que sus enemigos querían que se pusiera al tú por tú para verse como los defensores del orden. Él se quedó en las sombras, viendo cómo el ego de Ramón crecía con cada pequeña victoria, preparando el terreno para el error de su vida. Mientras, los gringos ya le estaban apretando las tuercas al gobierno mexicano por tanta violencia. Los arellanos se sentían protegidos, pero el Chapo sabía que al gobierno se le acaba la paciencia cuando el desmadre es muy ruidoso. Quitó a sus hombres más visibles de la calle, dejando que los de Tijuana fueran los únicos que hicieran ruido. La jugada era fina, que Tijuana fuera el único blanco del estado mientras Sinaloa era una sombra. El riesgo de caer era alto, pero Guzmán confiaba en su lectura de la gente. Esa semana de mayo, los soplones dijeron que Guzmán iba a estar en el aeropuerto de Guadalajara para una junta importante. Los hermanos brindaron pensando que ya era el fin. Ramón juntó a lo mejor de sus gatilleros, armados hasta los dientes, con orden de no dejar a nadie vivo. Habían comprado a la seguridad local para que no se metieran. Juraban que el Chapo entraba a un embudo, sin ver que el embudo lo había diseñado el hombre que tanto despreciaban. La tensión iba a explotar en uno de los lugares más llenos de gente, y el riesgo de una matazón de inocentes les valía un cacahuate a los de Tijuana.
El Chapo, por su parte, usaba códigos que cambiaba a diario para coordinar su llegada. Sabía que lo estaban cazando y que la junta en Guadalajara era la carnada perfecta para acabar con el pleito. Sus ojos buscaban cualquier cosa rara hasta en sus propios escoltas. No tenía miedo, tenía una concentración perra, como un maestro de ajedrez sacrificando una pieza para el jaque mate. El ambiente estaba cargado como antes de un tormentón, y todos sabían que después de ese día, México ya no sería igual. La subestimación de los Arellano llegó al delirio. Ya hasta se andaban repartiendo las rutas de Sinaloa. Se reían del corto, jurando que era un muerto que todavía no se caía. Mientras, el Chapo checaba horarios de vuelos y rutas de escape, asegurando que todo estuviera libre solo para él. Esto no era de quien traía más gente, sino de quien usaba mejor el tiempo y el espacio. La escalada terminó. Ya solo faltaba el gatillo, el humo y las consecuencias que no tienen vuelta de hoja. Poco antes de entrar al estacionamiento, el Chapo recibió una señal. Los de Tijuana estaban listos, pero estaban muy nerviosos, desesperados por acabar la chamba. Esa ansiedad era la ventaja que necesitaba, el detalle que separa al asesino del estratega. Sabía que los hombres nerviosos la riegan, que la adrenalina te deja ciego y que el caos ayuda al que sabe moverse en él. Se acomodó, respiró hondo y dio la orden de avanzar hacia el aeropuerto, sabiendo que se metía a una zona de guerra. La trampa estaba puesta, pero la duda era, ¿quién era la presa y quién el cazador? Cuando el convoy del Chapo cruzó los portones, el destino se selló. No iba solo a sobrevivir. Iba a montar un espectáculo de violencia que obligaría a sus enemigos a mostrar su verdadera cara. Los ojos de los pistoleros brillaron al ver el blanco, empezando la movida final. El Chapo, desde su carro, veía todo con una frialdad de miedo, listo para el acto de desaparición más cabrón de su carrera. La tensión llegó al tope. Lo que seguía era el grito del fierro contra el asfalto y el fin de una era. La salvada del Chapo no fue suerte de principiante, sino un plan de contingencia diseñado como relojito. Meses antes, ya sabía que sus convoys eran su punto débil, así que metió a gente suya en la logística del aeropuerto. Usó a la Federal para darle información falsa a Tijuana sobre su ubicación. Mientras ellos esperaban a un jefe rodeado de escoltas ruidosos, Guzmán se movió en carros comunes, camuflado entre la gente que iba por sus vuelos. Su ventaja era conocer la psicología de Ramón. Sabía que su impulso asesino le nublaba la vista. El Chapo puso carros batedores como radares humanos para ver a los sicarios antes de que sacaran los fierros. No buscó el pleito directo porque sabía que un aeropuerto lleno de gente haría que cualquier victoria se volviera una derrota política para el que disparara. Usó a los civiles y la infraestructura, no como estorbo, sino para su escape. Volvían del estacionamiento un laberinto donde Tijuana se cegó con su propio fuego. Antes del desmadre, Guzmán ya tenía rutas de escape por zonas técnicas, con puertas que se abrían solo segundos. Ponía al Estado a trabajar para mediante mordidas a los invisibles, maleteros, técnicos, choferes. Mientras Tijuana buscaba generales, el Chapo buscaba a los que tenían las llaves. El plan era dejar que el cerco se cerrara para resbalarse por las grietas, dejando un caos que hundiría a sus rivales ante el mundo. La neta, el Chapo usó la agresividad de sus enemigos contra ellos, como en el judo. Sabía que los sicarios tenían prohibido fallar y que, con la adrenalina, le dispararían a cualquier cosa que se pareciera a su carro. Al usar carros normales y coordinar su llegada con otros personajes, creó una saturación donde el error de Tijuana era seguro. No necesitaba ser más fuerte, solo más confuso, obligando a los Arellano a jalar el gatillo contra el blanco equivocado en el peor momento. Mientras los gatilleros se acomodaban, el Chapo ya tenía luz verde para su salida técnica. Mantuvo la calma hasta cuando tronaron los cuernos. Vio que los de Tijuana cometieron el error de principiante de amontonarse en un solo lugar que él ya había descartado. El juego era a otro nivel. Mientras ellos pensaban en muertos, él pensaba en percepción. Estaba listo para sacrificar el orgullo por la sobrevivencia y para quemar la imagen de sus oponentes, algo que sería el fin de la dinastía de Tijuana. Al final, la ventaja fue no tener el ego inflado de los Arellano. Se arrastró por el suelo para ganar. Planeó todo sabiendo que la historia no la escriben los que mueren con gloria, sino los que viven para contarla. Mientras Tijuana descargaba su furia, el Chapo ya estaba mentalmente fuera, pensando en la siguiente jugada. Su triunfo no fue un disparo, fue el silencio de quien se va mientras el mundo arde en su lugar. El clímax llega cuando un gran marquís blanco,
igualito al que Tijuana buscaba, entra a la mira de los hombres del Lobito. Bajo el sol que cala, el brillo del carro se vuelve el blanco de todos los fusiles. Sin preguntar ni checar, el primero dispara y le siguen todos, soltando un muro de plomo que deshace el metal y el vidrio. Al carro le meten cientos de balazos en un minuto, dejándolo como coladera ante la mirada de todos. Fue una violencia seca y rápida, hecha por tipos que juraban que ya habían matado al Chapo. En medio del desmadre, el Chapo hace su jugada maestra. Ordena a los suyos no disparar. Al ver que todos los ojos estaban en el Gran Marquis, se arrastra entre los carros estacionados con una agilidad de miedo. Ve de cerca cómo los sicarios se acercan al coche para ver al muerto. Y ahí es donde sienten el golpe de realidad. El que está ahí no es el sinaloense, sino el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, con su ropa de clérigo toda manchada de rojo. El shock les cae como agua fría, pero el daño ya está hecho ante un montón de testigos. Ramón Arellano Félix siente por primera vez que la regó gacho. Mataron a un príncipe de la iglesia por error. Mientras ellos entran en pánico y se pelan, el Chapo llega a la salida técnica que le tenían lista. No voltea, le vale el horror de atrás. Solo quiere cruzar la última barda hacia la libertad. Su decisión de no pelear y dejar que el error de Tijuana corriera le pasó toda la bronca del Estado a sus enemigos. La escena parece de película de terror. El cuerpo del cardenal con 14 balazos se vuelve el símbolo de un México sin frenos. El triunfo del Chapo no fue una explosión, fue aguantarse las ganas de tirar bala para que el desastre de Tijuana fuera total. Esa decisión cambió el poder en el país. El silencio tras los disparos pesaba toneladas. Los Arellano no mataron a un rival, se cavaron su tumba política ante los ojos del mundo. La noticia voló en minutos. Tijuana entró como cazador y salió como el apestado nacional, perseguido por un gobierno que ya no podía hacerse de la vista gorda. El Chapo ya iba lejos por caminos de tierra, tranquilo porque sabía que ese muerto en el asfalto sería su mejor escudo. No ganó la batalla con balas. Ganó asegurando que el mundo viera lo peor de sus enemigos mientras él se volvía humo. El clímax en Guadalajara fue el triunfo del cerebro sobre la fuerza bruta. Antes de perderse en Jalisco, el Chapo oye los helicópteros, pero sabe que no van por él. El gobierno tiene que ir con todo contra los Arellano por lo del cardenal. Ese error les quitó el apoyo de los de arriba, dejándolos solos en una cacería sin fin. El poder se rompió y la astucia del sinaloense le ganó a la prepotencia de los juniors. El Chapo demostró que en este juego, a veces no estar en la foto es el movimiento más letal. Ahí quedó el Gran Marquis blanco como monumento a la estupidez y a la maldad. La sangre del cardenal marcó el fin de la paz del padrino y empezó una guerra sin reglas. El Chapo no solo se salvó, moldeó la realidad para que la muerte de otro le sirviera de protección. Nada volvió a ser igual y desde ese segundo el nombre del Chapo se empezó a decir con un respeto lleno de terror. Tijuana falló por creídos y por no entender al hombre que quisieron borrar de la historia. El silencio después de la última bala fue peor que el ruido. Los federales que ayudaban a Tijuana ahora estaban pálidos al ver al cardenal. México entró en shock. El pacto entre narco y gobierno se rompió por una ráfaga mal dada. El miedo al pueblo y a Dios pudo más que el dinero por un momento. De pronto, Tijuana era el enemigo número uno. El gobierno bloqueó todo con militares y empezó a reventar las casas de los Arellano. El sistema, presionado por la iglesia y los gringos, tuvo que entregar cabezas. La muerte de Posadas Ocampo destapó las tripas de un narcoestado que ya no controlaba a sus propios monstruos. Los otros narcos se escondieron. Nadie quería que se le pegara la peste de lo que hizo Tijuana. Benjamín y Ramón, que andaban brindando, terminaron aislados en una cacería perra donde hasta sus amigos se callaron. Su soberbia se volvió paranoia mientras el mundo veía el carro blanco en las noticias. El mando de la frontera se les empezó a deshacer por un error que no se arreglaba con billetes. Mientras, la salvada del Chapo se volvió leyenda en las oficinas del poder. No lo buscaban tanto al porque, técnicamente, él era la víctima. Aprovechó para mover su lana y reorganizar a su gente. Tijuana se quemaba en la tele, Sinaloa trabajaba en las sombras. Se volvió el jefe de jefes mientras la competencia se suicidaba sola. La noticia de que el Chapo seguía vivo corrió como pólvora. El corto que se peló de las balas pasó de ser un narco más a ser casi un santo para algunos. Su fama cambió. Ya no era solo el de los túneles. Era el que le ganó a la muerte y a Tijuana. Su historia se contaba en las cantinas y cuarteles, volviéndose el símbolo del campesino contra los juniors de la ciudad.
Ese desmadre hizo que el gobierno lo pescara en Guatemala para salvar la cara. Pero esa cárcel fue donde tomó el mando total de Sinaloa. Desde Puente Grande usó su fama para unir a todos, demostrando que el poder es de quien se hace respetar. Guadalajara fue el punto donde se perdió el freno moral, y donde Sinaloa demostró que ellos sí sabían pensar. El Chapo volvió su celda a una oficina de lujo, mandando con autoridad de quien ya vio el infierno. Los gringos también le pusieron el ojo como el nuevo malo del cuento. La muerte del cardenal trajo más inteligencia policial, pero el Chapo ya iba adelante, usando su mito para corromper a los demás arriba. Guadalajara demostró que una tragedia se puede volver un imperio si sabes manejar la historia. Guzmán no solo sobrevivió, usó esa sangre para sembrar el cártel más pesado del siglo XXI. Ese tiroteo fue el fin de la discreción y el inicio de la guerra abierta. Para los de Tijuana fue el inicio del fin. Para el mundo fue conocer al hombre que mandaría por décadas. El legado del Chapo se hizo sobre las cenizas de esa tarde, recordando que lo que cuenta es sobrevivir. Guadalajara no fue un error nada más. Fue la lección de que el cerebro le gana a la fuerza. En el tablero del narco, donde la vida no vale nada, el Chapo demostró que la fuerza bruta está ciega sin inteligencia. No ganó con más balas, sino quedándose quieto mientras el mundo se caía. Esa tragedia demostró que el que gana no es el que dispara el último plomazo, sino el que se vuelve humo cuando el enemigo se porta como un animal. Ese día de 1993 queda como prueba de que la logística le gana al territorio. Al usar el error de los Arellano como escudo, el Chapo cambió las reglas de todo México. Se fue del asfalto manchado para volverse el que manda en el caos, demostrando que de un desastre se puede sacar la mayor ventaja. Vimos nacer un orden nuevo, donde el silencio de uno pesa más que el ruido de 1000 fusiles que no sirvieron para nada. La historia del Chapo Guzmán es un laberinto de decisiones que desafían la lógica común y revelan la naturaleza bruta de la ambición humana. Si este análisis sobre los engranajes del poder y de la estrategia hizo que vieras los eventos de Guadalajara bajo una nueva luz, no dejes de darle like al video y de suscribirte al canal para seguir más investigaciones sobre los momentos que cambiaron el curso de la historia. ¿Qué otra figura histórica crees que usó el error del enemigo como su arma más perrona? Comparte lo que pienses en los comentarios y sigamos explorando las decisiones que definen legados.